Hemos aprovechado la gran reedición que ECC ha realizado de la obra de Fernando de Felipe para entrevistarlo. Este artista aragonés empezó en 1989 con Nacido Salvaje en la revista Totem el Cómics. Después pasaría ya a la revista estrella de Tutén, que era Zona 84, con ADN, todo ello con su primer guionista, Óscar Aybar. Fernando de Felipe tuvo una carrera fulgurante que se vio truncada por la repentina caída de todas las revistas de cómic adulto, empujadas por la irrupción muy fuerte de los superhéroes y de los manga. En ese momento, Fernando ficha por Glenat, que dirigía Joan Navarro para realizar una nueva serie, pero son tiempos en los que este gran dibujante se siente también muy llamado por su carrera docente como profesor universitario de cine y también como guionista cinematográfico en películas como Darkness de Jaume Balagueró. Todo ello unido al hecho de que ese trabajo que está haciendo en Glenat le causa cierto desapego, cierto aburrimiento, llega un momento en que las otras propuestas para él son mucho más interesantes y cierra, baja la persiana de los cómics. En esta primera etapa, en esta primera parte de la entrevista, hablaremos de sus inicios, de Nacido Salvaje y de ADN. El resto de la obra lo hablaremos con Fernando en la segunda parte. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. La verdad es que fue como suelen ser todas las cosas en estos casos, un cúmulo de circunstancias. Teníamos una revista, un fanzine, la revista de la Facultad en Bellas Artes, y estábamos un montón de gente alrededor del taca de tinta, del dado, y pues ahí nos juntamos pues Montecarlo, Pascual Ferri, Veroy, estaba un poco todo el mundo por allí, y Óscar Aybar. Y entonces con Óscar en aquel momento había como una especie de momento de emergencia de todo el tema de Vietnam. Lógicamente veníamos de Apocalipsis Now, estaba a punto de salir La chaqueta metálica, Platoon, La colina de la hamburguesa, de repente Vietnam, Taxi Driver, que es más Nacido Salvaje quizá que todas las demás películas, y entonces había una emergencia del tema de Vietnam. Y nosotros, pues como buenos frikis, como buenos fans, empezamos a trabajar en la idea de hacer un monográfico del dado sobre Vietnam, el especial Charlie. Y teníamos a una persona súper importante para mí en mi vida, como amigo, como jefe, entre comillas, y como valedor, que era Andrés Hispano, que bueno, ha hecho los extras de Nacido Salvaje, que ha sido siempre uno de mis mejores amigos, un súper compañero en la universidad, y en ese momento él entró a trabajar de alguna manera como editor de Tutén. Y vio lo que yo hacía, y dijo, tío, tú tienes que venir a presentarle esto a Tutén. Entonces, con Óscar, que en ese momento teníamos muy buena relación, Óscar se le ocurrió la idea de hacer una especie de álbum en el que él iba a ser guionista de todas las historias y diferentes dibujantes de esa hornada íbamos a dibujar cada uno de nosotros una historieta concreta, autoconclusiva para la revista, ¿no? La idea era colarla en la revista Totem, que en aquel momento era la que permitía de alguna manera la entrada de nuevas firmas, de nuevo talento. Y entonces, hicimos el proyecto de
de álbum, porque en el fondo era un álbum, aunque sabíamos que íbamos a estar condenados a publicar periódicamente en la revista, que era la lógica empresarial del momento. Claro, típico problema. ¿Quién abre fuego? Pues bueno, ¿quién es el más tonto del lugar que va a dibujar por amor al arte para ver si cuela el proyecto, ¿no? Y entonces, pues bueno, me tocó a mí. Yo era el que tenía más disponibilidad en aquel momento y hice la primera historieta. Me junté con Óscar, estuvimos hablando de qué me apetecía hacer a mí, de mis referentes, de sus referentes. Y en un momento determinado dijimos, pues bueno, el primer capítulo de este libro pues va a ser enteramente mío. Pactamos una serie de contenidos que había muchos que estaban, lógicamente, eran un universo muy personal en mi caso, desde Taxi Driver hasta incluso Psicosis, que sale de alguna manera referenciada, ha sido una constante en toda mi obra, porque yo empecé a hacer, en aquellos momentos yo estaba casi como tercer año trabajando la tesis doctoral sobre Psicosis, sobre Hitchcock, que era una obsesión para mí, ¿no? Y fíjate, yo empecé en primero de carrera a hacer la tesis doctoral y al final conseguí terminarla en quinto de carrera prácticamente en 3 meses. Pues bueno, con todo ese caldo de cultivo hice una primera historieta, se la presentamos a Tutein, a través de Andrés Hispano, Tutein dijo que adelante y la publicó. Entonces la sorpresa fue cuando Tutein cogió y dijo, no, yo quiero que este dibujante haga todas. Entonces de repente todo el resto de autores que podían haber estado, digamos, compartiendo la autoría en un proyecto que era sobre todo de Óscar en ese sentido, que iba a ser el hilo conductor de todo el libro, pues se convirtió en un álbum en el que de repente pues cada mes teníamos que presentar una historieta nueva, llegar allí tímidamente a Tutein y decir, oye, ¿te acuerdas de lo que publicaste? Pues venimos con el segundo capítulo. Coló. ¿Te acuerdas? Venimos con el tercer capítulo. Vale, coló, volvió a colar. Y poco a poco, además, la verdad es que los lectores empezaron a valorar muy positivamente tanto los guiones de Óscar como mi dibujo, que todavía era muy incipiente y era muy caótico a nivel de referencias y a nivel de estilo. Porque claro, yo venía de un momento en el que yo me había paseado 3 años por todas las editoriales con mi carpetita debajo del brazo y pues no, es que eres poco línea clara, o eres poco línea chunga, o eres un poco realista. Y claro, yo estaba como una especie de max mix estilístico en el que todo el mundo me decía que me dedicase a otra cosa, prácticamente. Entonces me iban cerrando puertas. Lógicamente yo pienso que, claro, también iba mejorando el estilo a fuerza de insistir. Como buen maño soy muy terco. Y en ese momento, pues de repente se abrió la puerta para la periodicidad en la revista. Logramos terminar lo que era entonces el número correspondiente de capítulos para poderlos encuadernar y venderlos como en formato álbum, que era siempre el segundo paso en aquel momento editorial, y hicimos la recopilación de las historias en el álbum Nacido Salvaje, me curré la portada en color, bueno, fue un éxito en ese sentido, ¿no? Una cosa que había nacido de una forma, ya te digo, muy caótica en principio, se fue reordenando y fue reordenándose también en función de que cada vez yo exigía más a Óscar que se acercase al universo que a mí me interesaba y personalizando de alguna manera el tipo de contenido, el tipo de historia que yo quería que Óscar escribiera, ¿no? Tuvimos mucha tensión en ese sentido porque Óscar también parecía más maño que yo a veces, y entonces conseguimos encontrar como una especie de cierto equilibrio entre lo que él le apetecía escribir y a mí lo que me apetecía, lógicamente, dibujar y narrar, porque el gran debate al principio fue sobre todo ¿no? Es decir, yo tengo... soy mejor narrador creo que dibujante en este sentido. Y entonces, claro, no era un dibujante dócil, porque yo me metía absolutamente en guión, me metía en planificación, aunque él me venía con los stories muy detallados, yo luego de eso hacía lo que me daba la gana, le proponía cosas, le proponía experimentos, y experimentos además que venían muy centrados tanto de lo que era el bagaje cultural que estábamos acumulando alrededor del tema de Vietnam, la documentación que podíamos acceder en la época, como todo lo que eran también por decirlo de alguna manera, las nuevas narrativas que estaban dando como un espaldarazo a una nueva forma de entender el cómic, que eran sobre todo las 2 obras de referencia en aquel momento, bueno, 3 obras de referencia en aquel momento, que fue el Dark Knight de Frank Miller, lógicamente Watchmen, y por otro lado Akira.
es un max mix de tres estilos, tres narrativas muy distintas y tres estéticas completamente diferentes e incluso antagónicas entre sí, pero en esa confluencia pues Nació Salvaje fue como la gestación de ese max mix de referentes que fue ayudando a crear pues una especie de hilo conductor narrativo, de hilo conductor temático y sobre todo de una especie de línea de experimentación gráfica que poco a poco pues fui asentando, fui madurando y me permitió pues pasar de ese tienes que dedicarte a otra cosa que me dijo un día un editor a de repente tener un estilo muy reconocible para los lectores, un estilo muy extraño para mucha gente, muy raro, tenía cosas de línea clara, tenía cosas incluso muy grotescas, caricaturescas, realistas, y de esa mezcla había Muñoz y Sampaio, había Topi, había un montón de referentes cruzados que poco a poco pues fueron definiendo mi estilo, y entonces terminamos haciendo Nació Salvaje, que nos puso directamente en el mapa en primera división, en este sentido. Y eso nos permitió dar el salto a la revista, a la niña, al Zona 84, que era la niña de los ojos. Y el color. Eso fue la segunda fase. Eso, porque entonces ya ADN empezó con aquel bitono de amarillo. Bueno, el bitono era en blanco y negro y gris en aquella época, igual que hemos... Ah, no lo recuerdo. Sí, o sea, el bitono en aquel momento no existía, era blanco y negro, sí. Sí, es que no lo recuerdo. El bitono de Nació Salvaje era blanco y negro con grises indicados, una página de Vegetal, una página de Vegetal donde yo indicaba los grises, y en esta edición de ECC la primera decisión, que además creo que es una decisión súper acertada, fue cambiar el gris indicado por imprenta en las páginas de Vegetal, cambiarlo por un kaki que iba muy bien a la historia, lógicamente, en el caso de Nació Salvaje, para darle el bitono y darle ese nuevo valor a la historia. Y cuando pasamos al buque insignia de Tutein en aquel momento, que era el Zona 84, ya había tenido que cambiar la cabecera de 1984 por Zona 84, porque el futuro ya nos había alcanzado. La primera vez que yo publiqué profesionalmente no fue Nació Salvaje, fue una historieta suelta de 4 páginas sobre Lovecraft en el Creepy, que el Creepy cerró creo que 2 números o un número después. Entonces yo llegué con esa historieta que había hecho yo, guión, dibujo y tal, muy amateur, muy fanzine, diríamos hoy, o incluso en aquel momento, y de repente le llegué yo con mis originales, le gustaron y me publicó. Ya luego se olvidó de mí porque evidentemente, entre otras cosas, la revista cerró. Sí, cerró en el 85, sí. Cerró en el 85, entonces claro, el cambio del 1984 al Zona 84 y la muerte de Creepy fue como que me dejó de repente como otra vez en la cuneta, ¿no? Lo había conseguido y directamente a la cuneta de la historia, ¿sabes? Como los malos políticos, de repente volcado ahí. Y entonces pasan esos años hasta que vuelves con Nacido Salvaje. Sí, volví con Nacido Salvaje, mejorando supuestamente el estilo y con toda la anécdota esta que cuento de cómo se gestó Nacido Salvaje, y entonces como Tutein vio que sobre todo el público y tanto las ventas del álbum como la recepción crítica y sobre todo lo más importante para Tutein en aquel momento eran las cartas de los lectores y la recepción crítica de los lectores para los premios Zona 84 y todo ese tipo de historias, pues vio que la cosa funcionaba y dijo, pues os traigo a la revista importante, que es Zona 84, y ¿podéis hacer ciencia ficción? Y dijimos, hombre, pues claro. Óscar tuvo que improvisar, entonces ya el proyecto fue distinto porque tuvo que improvisar algo sobre ciencia ficción. Claro. Yo era gran lector de ciencia ficción, de hecho había empezado en Zaragoza hacía años, antes del instituto, haciendo una serie para el periódico Heraldo de Aragón a los 16 años o así, que eran todos referentes, bueno, Metal Hurlan, era una mezcla de Metal Hurlan con Mortadelo, por decirlo de alguna manera, y con Moebius, con ciencia ficción pura y dura, y entonces para mí era muy sencillo el volver al mundo de la ciencia ficción, ¿no? de pleno derecho, porque además en aquel momento lo que más leía sobre todo era cómic, leía tanto novela como cómic, como cine de ciencia ficción. Entonces se nos ocurrió la idea de la genética, que era también otro tema que estaba como muy en boga a nivel la oveja Dolly, todo ese tipo de historietas, la clonación, todas aquellas entelequias
prospectivas, distópicas Sí, y sí, tal. sí, de la literatura de ciencia ficción. Tal cual, y entonces directamente empezamos a darle vueltas a cómo hacer un cómic entero, ya con el formato, o sea, nos aprendimos la lección de que si tú le vendías un proyecto a Tutein en el que podías tener periodicidad, te asegurabas no solamente el sueldo cada mes, sino que te asegurabas que al cabo pues, de 6-7 episodios podías hacer el libro y entonces podías dignificar de alguna manera la edición, la obra, a través del álbum, ¿no? Que era como la gran conquista. Porque claro, había muchos autores que salían en las revistas de Tutein, pero no tenían álbum correlativo. Esa es una cuestión que, bueno, el concepto revista era un concepto muy, muy distinto, ¿no? Era un magazine de variedades, de estilos y de temáticas y de géneros. Y entonces empezamos con ADN, yo fui depurando el estilo cada vez más, hicimos una obra ya desde el principio pactada a 4 manos, y en un momento determinado Tutein cogió y dijo, bueno, pues ahora ya el siguiente paso es, como lo de Nació Salvaje, la portada ha quedado bonita y tal, me encargó incluso una portada del Zona 84, que era como, de alguna manera, como la prueba de fuego de si podía trabajar el color. Y entonces me propuso hacer, a partir de un determinado momento, pues, los capítulos en color. Yo me asusté mucho y cogí y dije, bueno, pues lo que voy a hacer es hacer un capítulo en el que mezcle todas las técnicas que soy capaz de manejar, con todos los estilos, con todas las fotocopias en color, las fotografías, los collages, los lápices de colores, las acuarelas, los rotuladores, todo lo que se me ocurrió a nivel técnico, lo metí en ese capítulo pensando que tal como lo iba a publicar, porque además, claro, cuando el compromiso era publicarlo en la revista, no había vuelta atrás, porque era un deadline, era una fecha de entrega, la revista necesitaba por las 8 las 6 páginas que te habían encargado, y fueran buenas o malas, las publicaba. Si luego no gustaba, el mes siguiente ya no estabas y ya no cobrabas y ya no tenías tu sitio, ¿no? Y yo pensé, bueno, como esto no le va a gustar, porque además era la época de Corben, o sea, eran palabras mayores el tema del color en la revista, porque publicar en color era como un sueño, ¿no?, para cualquier dibujante. Entonces lo que hice fue coger todas las técnicas que sabía, meterlas en ese capítulo, porque pensé, bueno, como no me van a dejar nunca más publicar en color, tendré por fin una especie como de catálogo de cómo queda mi color reproducido en revista, y como mínimo tendré pues ese catálogo personal de la traducción del original a la reproducción, para saber cómo funciona digamos. ¿Qué pasó? Que de repente el color se convirtió en mi emblema a nivel autoral. O sea, la gente alucinó con los colores, alucinó con la propuesta gráfica, con la hibridación de estilos, con todos los experimentos gráficos que me atreví a hacer en ese momento, y entonces ya me lancé a la piscina de lleno. Entonces cada capítulo era cada vez más complejo a nivel de color, de técnicas. Hubo un capítulo, por ejemplo, que metía Polaroids. Entonces yo, claro, trabajaba las Polaroids, yo estaba estudiando todavía en Bellas Artes, trabajaba en fotografía como estudiante de Bellas Artes de imagen, y entonces empecé a hacer Polaroids tratadas como si fuera fotografía de estudio. O sea, no trabajaba la Polaroid simplemente con el flash en plan Warhol, en plan Hockney, sino que lo que hacía era trabajar, anular el flash de la cámara, ¿vale? Lo capaba, lo tapaba, y entonces directamente iluminaba con focos y demás, hacía una escenografía, me disfrazaba yo de los diferentes personajes y hacía las Polaroids, ¿vale? Con un nivel, digamos, de dramatización atípico en la Polaroid, pero bueno, de tipo fotografía de estudio. Y entonces, pues bueno, experimentos de todo nivel, hasta ese punto de trabajar a veces más el experimento casi que tanto narrativo como gráfico, que el contenido, que era generalmente siempre ya de Oscar, por mucho que algunas historietas me gustaban más, otras menos. Y hubo un momento además que fue una historieta que Oscar no llegó a tiempo con el guión, y como yo tenía que sobrevivir dibujando tebeos para poderme pagar los estudios, pues no tuve más remedio que hacerme yo mismo el guión. Y entonces, una vez más, hice una historieta que era puro de Felipe, el sur profundo de Estados Unidos, Faulkner, los rednecks, todo esto, y mezclado con ciencia ficción, y mezclado, entre otras cosas, con un homenaje que hice a Psicosis dentro de ese capítulo de ADN, que fue guión y dibujo enteramente mío. Y eso me dio, pues bueno, como una especie de
de espaldarazo, sobre todo en el momento en el que Óscar y yo cada vez nos entendíamos menos y, por otro lado, yo cada vez tenía más confianza en lo que estaba haciendo. Y luego también más confianza en el sentido que los lectores valoraban muchísimo el grafismo de las historias, ¿no? Y la narrativa de las historias. Entonces, el color se convirtió en el sello el color tan particular que yo tenía, claro, o que yo ejercía, se convirtió en el sello personal. Fue un salto cualitativo muy importante, ¿no? El toque blanco y negro aún de Nacido Salvaje, de los primeros ADN, a de repente esa riqueza cromática, y además, bueno, pues también adaptado un poco a los personajes, a los ambientes. También con eso, ¿no? Con esa estructura tan propia tuya, ¿no? De lo que dices tú de hibridación de cosas. Sí, sí. De mezclar, de poner esas fotos, de poner fotocopias, de añadir, pero que son siempre valores que enriquecen la narración, que dan algo más, ¿no? Que no se queda sencillamente en lo que sería el dibujo clásico contando algo. Sí, no. Hay algo detrás que hay un reclamo al lector diciéndole, ojo, que aquí tendrías que fijarte en esto también. El color para mí era, o sea, el color era narración pura, o sea, no era ilustración en este sentido. Es decir, porque todas mis limitaciones como dibujante y como ilustrador las ponía al servicio de lo que era para mí la narrativa. Entonces la narrativa, el color era un elemento más, como era la secuencialización, era el tipo de letra que escogías, o el tipo de bocadillo, o el tipo de onomatopeya que dibujabas. Disculpa, ¿te sorprendiste a ti mismo pintando, o ya en Bellas Artes tú sabías que tenías ese dominio del color? Es decir, ¿fue para ti una pequeña sorpresa o ya tenías ese conocimiento de decir, en el momento en que yo me meta en color, yo creo que tengo unos conocimientos y una técnica muy buena, les voy a sorprender? Técnica tenía porque, claro, yo venía además yo tuve problemas incluso en Bellas Artes por ser excesivamente, en principio, académico. Es decir, yo tenía profesores de dibujo que me masacraban por lo, entre comillas, académico que era para ellos. Tenía amigos que no sabían dibujar, vamos, nada, y siempre los profesores decían, oh, es que tiene expresividad, tiene matices, y yo venía y hacía mis mierdecillas y tal, más o menos académicas, y mis compañeros alucinaban con lo que yo hacía, pero los profesores me machacaban como si fuera... Yo suspendía dibujo y pintura en Bellas Artes, lo tenía que recuperar siempre en septiembre, haciendo pues cambalaches como si fuera un artista conceptual, y entonces pues me lo llevaba a otro terreno casi de metalenguaje, hoy diríamos que eran como fakes académicos, pero fue una época muy divertida que me permitió experimentar muchísimo y me permitió encontrar un terreno propio en el que todos los elementos que yo podía estar conjugando de esos dos universos, entre lo grotesco, lo expresionista y lo realista, pues de repente el color era algo que unificaba, dentro de que nunca era un color realista en el sentido estricto, pero era un color expresionista por un lado y luego sobre todo era un color que estaba entendido desde una perspectiva puramente narrativa. Es decir, para mí el color era desde elegir el color de las cartelas para diferenciar las voces de los personajes y de alguna manera secuencializar los diálogos, hasta las onomatopeyas, el curro de las onomatopeyas de que eran un elemento más gráfico y que para mí era hasta el contorno de las viñetas en algunos momentos era parte de lo que era el concepto de dibujo, el concepto de diseño de página. Es decir, cuando yo termino con Óscar, o terminamos los dos, él estaba a punto de presentar el proyecto de Atolladero, que al final lo hizo Miguel Ángel Martín, antes luego de convertirlo Óscar en película, sí. Y yo le dije, Óscar, yo paso, no quiero trabajar contigo, no nos entendemos, esto es un matrimonio mal avenido, nos enfadamos muchísimo, hemos estado sin hablarnos 30 años, nos reencontramos por primera vez en la reedición de CC en el Salón del Cómic y firmamos juntos, y fue como muy bonita el reencuentro, después de 30 años casi de odio sarraceno entre nosotros y leyenda urbana. Yo le dije que volver a estar juntos en el Salón del Cómic firmando mano a mano y con muy buen rollo fue como la reunificación de las dos Alemanias dentro del Salón del Cómic, tal cual.